El arte de la guerra, por Sun Tzu. Es necesario que haya cohesión en el ejército, que todos luchen con un mismo objetivo. Conviene detectar la ocasión propicia. Karl von Clausewitz decía que una cosa es la guerra imaginada y otra la real, y que las cosas pocas veces salen como se han planeado. Llamaba a esto fricción, tomando el término de las ciencias físicas. La paradoja es que también es necesario prepararse para lo imprevisto y para la fricción, de manera que seamos capaces de reaccionar en un momento de crisis. El entrenamiento regular y sistemático es una de las maneras de prepararnos para lo imprevisto, además de resultar muy útil para mantener el ejército siempre en buena condición física. Por si no ha quedado claro, Sun Tzu concluye su enumeración de las claves para la victoria, repitiendo que es fundamental que el soberano no interfiera en los planes y maniobras y que el general sea excelente. La sentencia favorita de Mao Zedong de El arte de la guerra es: conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y no serás vencido en 100 batallas. En el terreno de la estrategia, Sun Tzu va más lejos que Sócrates, y su conócete a ti mismo, pues de nada sirve conocernos si ignoramos las virtudes y defectos del enemigo. Este conocimiento de lo propio y de lo ajeno tiene mucha relación con la defensa y el ataque. El término Xing, que aparece en el título, se puede traducir como posición, formación, configuración, apariencia o forma. El capítulo se ocupa de las posiciones o configuraciones que debe adoptar un ejército, tanto para asegurar su seguridad en la defensa como para aprovechar sus posibilidades de ataque. Es un concepto que semeja al de la guerra de posiciones moderna. Los filósofos de la época de primaveras y otoños y de estados combatientes usaban muy a menudo un tipo de argumentación llamado Daiyan, hablar en nombre de otro, que consistía en apelar a la antigüedad. Se remontaban a la época gloriosa de los Zhou occidentales e incluso al de los emperadores legendarios como Yu o el emperador amarillo. Del mismo modo que hoy en día nosotros hablamos de los griegos. Este recurso es equivalente a lo que dura la Edad Media europea y se llamaba el argumento de la autoridad, puesto que consiste no ya en ofrecer buenos argumentos, sino en asegurar que proceden de alguien prestigioso. La traducción de Bukashenk puede ser invulnerable, inatacabilidad, inconquistabilidad, etc. Se trata de lograr que el enemigo no pueda atacarnos y de garantizar una defensa perfecta, que nos permita esperar hasta que descubramos un punto débil del bando rival. Sun Tzu considera que es imperdonable que un estratega no sepa garantizar su propia invulnerabilidad. Sin embargo, lo que no está en su mano es conseguir que el enemigo sea vulnerable. Si el enemigo es tan buen estratega como lo somos nosotros, entonces no nos ofrecerá un flanco débil. Eso sí, Sun Tzu recomienda todo tipo de estratagemas para lograr que el enemigo sea vulnerable, casi siempre a través de la sorpresa y el engaño. Sin embargo, en último término, la responsabilidad será del enemigo por haberse dejado engañar. También Garry Kasparov
El gran campeón de ajedrez declaró que el ajedrez es tablas, es decir, que uno de los jugadores debe cometer un error para que se produzca una victoria. La paradoja de saber cómo vencer y no poder lograrlo se explica porque aunque conozcamos la manera de vencer al enemigo, para lograrlo debemos esperar un error de su parte. También debemos contar con que las condiciones iniciales de nuestro cálculo no varíen y que la fricción o lo imprevisto no entorpezca nuestros planes. De ahí la importancia de establecer cálculos y planes y de ser capaces después de ponerlos en práctica, así como de la habilidad para ofrecer frente a los imprevistos. Las 9 tierras, los 9 siglos, se refieren a los 1001 lugares en los que se puede esconder a alguien y a los 1001 lugares por los que alguien se puede mover. La vulnerabilidad es el ataque. Se puede interpretar como una continuación de las ideas ya expresadas. Debemos asegurar nuestra invulnerabilidad, la defensa y confiar en que el enemigo sea vulnerable. Por eso nos brindará una oportunidad para atacarlo. Así, uno de los errores que cometen los jugadores novatos de ajedrez consiste en diseñar ingeniosos ataques sin asegurar su propia defensa, con lo que pierden la partida cuando más cerca creían tener el futuro. Cao Cao ofrece otra interpretación. Si el enemigo se defiende perfectamente, entonces es invulnerable. Pero si me ataca, entonces se vuelve vulnerable. Mientras permanezca tras esos muros, poco podré hacer. Sin embargo, si se decide a lanzar un ataque, entonces podré encontrar oportunidades y puntos débiles que aprovechar. Esto podría relacionarse con una idea que se desarrolla en el siguiente capítulo. Hay que tender cebos al enemigo para que abandone sus posiciones, para que salga de lo que hoy en día se ha popularizado con la expresión zona de confort, porque de este modo resultará más vulnerable. Sun Tzu no suele aprobar nunca el tomar riesgos y prefiere permanecer en una zona de confort, excepto cuando lleva a sus hombres a luchar o a morir. Ames interpreta esta frase de la siguiente manera: cuando el enemigo no tiene medios suficientes, debemos atacarlo, pero cuando tiene medios suficientes, debemos defendernos. Sawyer propone una interesante variación. Si disponemos de pocas tropas, solo podemos defendernos, pero no atacar. También, por supuesto, se puede entender que si observamos que el enemigo se limita a defenderse, esto puede significar que sus medios son escasos. Pero si lanza un ataque es porque cree poseer medios de sobra. Este es uno de los pasajes en los que la versión de El arte de la guerra encontrada en Yi Kuan Shan difiere de la versión tradicional de manera notable. Aunque no todos los traductores coinciden, según el grupo Denma, en la versión Jin Ken Shua, se dice: si tus fuerzas son inferiores, ataca. A primera vista puede parecer absurdo, pero tiene cierta lógica, pues si somos inferiores, un ataque puede sorprender a un enemigo confiado en su superioridad, además de que no quedemos a merced de sus maniobras. Sun Tzu desarrolla un argumento con cierto aroma taoísta que recuerda algunos pasajes del Dao de Jing, puesto que se opone a la imagen del estratega célebre por sus hazañas, como lo fueron Sun Wu, que según la leyenda, o Sun Bin, según los cronistas, los dos candidatos a autor del arte de la guerra.
El buen estratega debe permanecer